Elena Duarte tenía la costumbre de despertarse antes de que saliera el sol, incluso después de la jubilación. A las 5 de la mañana, la luz amarillenta de la cocina ya estaba encendida mientras ella preparaba café en un colador de tela antiguo, de esos que ella misma lavaba cuidadosamente todas las noches y dejaba secando cerca de la ventana. La casa todavía conservaba muchos rastros del marido fallecido. La pequeña radio encima de la heladera seguía sintonizada en la misma emisora de música sertaneja que él escuchaba desde los años 90, y el sillón de cuero marrón de la sala permanecía intacto, aunque ya hundido de un lado. Elena nunca tuvo el valor de cambiar eso. Les decía a las amigas de la calle que ciertas ausencias dolían menos cuando los objetos permanecían en su lugar. Después de quedar viuda, aprendió a llenar el silencio de la casa con rutina. Lavaba la vereda todas las mañanas, regaba las plantas del pasillo y cosía pequeños arreglos para vecinas antiguas, aunque casi no cobraba nada. Quien la viera desde afuera veía a una señora tranquila, organizada y querida por todos. Pero existía un cansancio escondido en ella que pocos percibían. Un cansancio de mujer que pasó la vida entera sosteniendo emocionalmente a toda una familia sin haber sido realmente cuidada por nadie. Los hijos crecieron acostumbrados a verla resolver todo sola. Rogerio, el mayor, siempre fue el más impulsivo. Cambiaba de trabajo con frecuencia, hacía deudas escondidas de su esposa y tenía la irritante costumbre de prometer más de lo que podía cumplir. Ya Patricia era diferente, más fría, práctica y silenciosa. Trabajaba desde hacía años en una clínica odontológica y le gustaba proyectar la imagen de hija responsable, aunque rara vez aparecía sin necesitar algo. Elena conocía los defectos de ambos, pero seguía protegiéndolos como si todavía fueran niños. Era común que ocultara dificultades financieras para no preocupar a nadie. A veces dejaba de comprar medicamentos más caros para poder enviar dinero al hijo. Otras veces fingía estar cansada solo para justificar por qué no podía ayudar más a la hija con los nietos. Aún así, insistía en mantener los almuerzos de los domingos. Preparaba todo prácticamente sola. El mantel floreado sobre la mesa, la fuente de pasta humeante, los vasos alineados con cuidado y el olor a ajo friéndose, eran casi un intento desesperado de mantener unida a la familia dentro de aquella casa. Y tal vez fue exactamente por eso que escuchar aquella conversación en la lavandería destruyó algo dentro de ella de una manera que nunca volvería a la normalidad. El almuerzo de cumpleaños de la nieta comenzó exactamente como tantos otros que Elena organizó a lo largo de la vida. Desde temprano, caminaba por la casa usando un vestido azul ya gastado en las mangas, ajustado en la cintura por un delantal estampado con pequeños limones. El horno estaba encendido desde las 9 de la mañana y el olor a pollo asado mezclado con ajo y cebolla invadía las habitaciones. En la mesa de la cocina había recipientes de mayonesa casera cubiertos con paños de cocina, vasos de gaseosa ya servidos hasta la mitad y un pastel decorado que ella misma había hecho durante la madrugada porque no quería gastar dinero comprándolo en una panadería. Mientras acomodaba los platos, Elena observaba a los hijos llegar poco a poco, cada uno mirando más el celular que a ella. Patricia entró apurada, quejándose del calor antes siquiera de besar a la madre. Rogerio apareció algunos minutos después, sosteniendo la llave del auto entre los dedos, con aquella costumbre nerviosa de girar el llavero cuando estaba ansioso. La nuera, Sandra, entró examinándolo todo con la mirada. Comentó que la pared de la sala estaba amarillenta por la humedad y preguntó si Elena nunca pensaba en modernizar la casa. Elena apenas sonrió incómoda, como hacía siempre que alguien criticaba algo allí dentro. Aquella casa representaba prácticamente toda su vida. Cada grieta tenía
Historia. Cada mueble había sido comprado después de meses ahorrando dinero de las costuras, pero ese día había algo diferente en el aire. Pequeños silencios, intercambios rápidos de miradas, conversaciones interrumpidas cuando ella se acercaba. En determinado momento, mientras los nietos cantaban cumpleaños feliz en la sala, Elena percibió a Patricia susurrándole algo al oído al hermano y ambos la miraron discretamente. Fue una sensación extraña, casi física, como si por primera vez estuviera siendo observada no como madre, sino como un problema que necesitaba ser resuelto. Poco después del almuerzo, Elena fue hasta la lavandería a buscar más gaseosa que estaba guardada en una palangana con hielo derritiéndose. El pasillo estaba más silencioso porque casi todos habían vuelto a la sala. Fue entonces cuando oyó las voces que venían de la pequeña cocina del fondo. Primero reconoció a Sandra, quejándose en voz baja de que aquella casa podría valer mucho más si fuera remodelada. Después, escuchó a Rogerio diciendo que ya había investigado los valores de venta en esa calle, pero nada la preparó para escuchar a su propia hija hablando con un tono frío, completamente diferente al que usaba delante de ella. Patricia dijo que la madre ya estaba olvidando muchas cosas, que estaba repetitiva y que tal vez sería mejor resolver la situación antes de que diera problemas. Elena se quedó quieta en la oscuridad de la lavandería, sosteniendo la botella de gaseosa con tanta fuerza que le comenzaron a doler los dedos. Oyó a Sandra reírse bajito y comentar que los ancianos empeoraban muy rápido después de cierta edad. Rogerio preguntó cómo se dividiría la casa cuando llegara el momento. Patricia respondió que lo importante era garantizar que todo estuviera a nombre correcto antes de que surgiera algún problema judicial. En ese instante, Elena sintió algo que nunca había experimentado, ni siquiera cuando enterró al marido. Una especie de vacío humillante. No era solo tristeza, era la sensación de haber sido reducida a un obstáculo dentro de su propia familia. Mientras ellos discutían su futuro como si ella ya no estuviera viva, Elena permanecía inmóvil en el pasillo, escuchando cada palabra, percibiendo detalles que jamás olvidaría. El ruido del viejo ventilador girando en la cocina, el tintinear del hielo derritiéndose dentro de la palangana, la voz de la hija diciendo, «Tenemos que pensar en esto ahora». Y fue allí, sin que nadie lo percibiera, donde algo dentro de Minzabesentoshi, ella comenzó a cambiar silenciosamente. En los días siguientes al almuerzo, Elena comenzó a ver comportamientos antiguos con otros ojos. Cosas pequeñas empezaron a adquirir un peso sofocante dentro de la rutina de la casa. Rogerio aparecía demasiado temprano, a veces antes de las 8 de la mañana, trayendo pan fresco y fingiendo una preocupación exagerada. Preguntaba si ella había tomado los medicamentos, insistía en revisar cuentas atrasadas y mencionaba frecuentemente historias de ancianos engañados por vecinos o asaltados dentro de su propia casa. Siempre hablaba como si intentara protegerla, pero había algo artificial en la manera en que conducía las conversaciones. Elena empezó a notar que él observaba más la casa que a ella misma. Su mirada se detenía en los armarios, los cajones, la pequeña caja fuerte escondida detrás de los libros de la estantería. Un miércoles por la tarde, mientras servía café en antiguas tazas de porcelana rajada, Elena vio al hijo tomar discretamente un sobre que estaba sobre la mesa de la sala y mirarlo rápidamente antes de devolverlo a su lugar. Era un viejo recibo del impuesto inmobiliario. Él fingió naturalidad, pero ella lo notó. Por primera vez en la vida, Elena sintió la necesidad de esconder cosas dentro de su propia casa. Esa noche, después de que todos se fueron, sacó la escritura de la propiedad de la cómoda del dormitorio y la colocó dentro de una bolsa plástica escondida en el fondo de la caja de telas donde guardaba retazos de costura. Mientras hacía eso, sus manos temblaban levemente.
no por el valor de la casa, sino porque estaba empezando a actuar como alguien que necesitaba defenderse de sus propios hijos. Y esa percepción dolía más que cualquier humillación directa. Con el paso de las semanas, las actitudes se volvieron más invasivas. Patricia comenzó a aparecer sin avisar, siempre trayendo un tono de falsa delicadeza en la voz. Entraba en el dormitorio de la madre diciendo que quería organizar mejor las cosas. Abría cajones, separaba ropa vieja para donar sin pedir autorización, e incluso comentó que Elena guardaba demasiadas porquerías. Un día, mientras limpiaba el armario del baño, tiró un perfume antiguo que había pertenecido al padre. Elena encontró el frasco vacío en la basura y se quedó largos minutos mirándolo en silencio, sentada sobre la tapa del inodoro. No lloró. Solo sostuvo el pequeño vidrio entre las manos como si estuviera intentando salvar alguna parte de su propia memoria. Incluso los nietos comenzaron a cambiar. El mayor, Vinicius, de 15 años, empezó a repetir frases que claramente escuchaba de los adultos. Preguntó durante la cena si la abuela ya había elegido en qué asilo le gustaría vivir cuando se volviera viejita de verdad. Toda la mesa quedó en silencio por algunos segundos, pero nadie corrigió al muchacho. Sandra apenas soltó una risa corta y dijo que él hablaba demasiado. Elena sonrió sin mostrar reacción, pero esa noche no consiguió dormir. Se quedó acostada escuchando el reloj de la sala marcar las horas mientras recordaba cada sacrificio que había hecho por los hijos. Recordó noches cosiendo hasta las 3 de la mañana para pagar materiales escolares. Recordó el día en que vendió las alianzas de ella y del marido para ayudar a Rogerio a saldar una vieja deuda. Y por primera vez comenzó a entender algo doloroso. Quizá sus hijos no eran ingratos solo ahora. Tal vez ella simplemente había pasado toda la vida ignorando señales que nunca quiso ver. Elena comenzó a cambiar su rutina sin avisarle a nadie. Seguía aparentando fragilidad delante de los hijos. Hacía preguntas repetidas a propósito y fingía olvidar pequeños detalles solo para observar cómo reaccionaban. Y cuanto más vulnerable aparentaba, más se relajaban ellos cerca de ella. Así fue como comenzó a notar cosas que antes habrían pasado desapercibidas. Rogerio empezó a atender llamadas en el patio, siempre bajando la voz cuando ella se acercaba. Patricia insistía en preguntar el saldo de la jubilación y comenzó a hablar sobre poderes notariales, documentos y seguridad jurídica con una frecuencia extraña. Un viernes lluvioso, Elena percibió que una carpeta azul donde guardaba exámenes médicos había sido revisada. Las hojas estaban fuera del orden exacto en que ella las dejaba desde hacía años. Puede parecer un detalle pequeño, pero Elena era el tipo de persona que doblaba las toallas siempre de la misma forma y alineaba los cubiertos perfectamente paralelos dentro del cajón. Ella conocía cada centímetro de esa casa, sabía cuándo algo había sido movido del lugar. Esa misma noche, después de que todos se fueron, se sentó al borde de la cama y se quedó mirando durante varios minutos la fotografía del marido sobre la mesa de luz. Pasó los dedos lentamente por el marco cubierto de pequeñas manchas del tiempo y murmuró casi sin voz: «Ya no sé quiénes son nuestros hijos». Fue una frase simple, pero cargaba un peso enorme, porque Elena todavía intentaba luchar contra la idea de que aquellas personas, criadas por ella con tanto esfuerzo, eran capaces de planear su exclusión, mientras ella aún estaba viva y lúcida. Fue también en esa época cuando Elena comenzó a guardar pruebas sin que nadie lo imaginara. Todo comenzó casi por impulso. Cierta tarde, mientras Patricia hablaba por teléfono en la galería, Elena escuchó a la hija decirle a alguien que la madre ya estaba entrando en una fase de confusión. El detalle que más hirió no fue la mentira en sí, sino la naturalidad de su voz.
como si estuviera describiendo el clima o comentando el precio del mercado. Esa misma noche, Elena tomó el viejo celular del marido, un aparato pequeño que todavía funcionaba a pesar de la pantalla rayada, y aprendió sola a usar la grabadora de audio. Empezó a dejarlo escondido dentro de la vitrina de la sala siempre que los hijos estaban reunidos. Grabó comentarios sobre la casa, discusiones sobre la herencia e incluso una conversación en la que Sandra sugería convencer a un médico conocido para ayudar en el proceso. Elena también comenzó a sacar copias de documentos importantes sin contarle nada a nadie. Colocó todo dentro de una carpeta marrón escondida detrás de la vieja máquina de coser. Pero el momento que realmente hizo que el miedo se transformara en certeza ocurrió una madrugada de martes. La lluvia golpeaba fuerte sobre las tejas y Elena despertó al escuchar voces bajas provenientes de la cocina. Bajó despacio, usando el pasamanos de la escalera para no hacer ruido. La luz de la cocina estaba apagada, iluminada solo por el brillo azulado de la televisión de la sala. Fue entonces cuando escuchó claramente a Rogerio decir que ya había conseguido contacto con un asilo privado lo suficientemente bueno como para no levantar sospechas. Luego Sandra preguntó si el médico aceptaría firmar el informe, y Patricia respondió algo que Elena jamás olvidaría. Ella ya vivió demasiado tiempo sola. Ahora nosotros también tenemos que pensar en nuestra vida. En ese instante, detenida en el pasillo oscuro de su propia casa, Elena comprendió que no solo estaba siendo traicionada, estaba siendo lentamente eliminada de su propia existencia.